En el episodio de hoy, un compositor musical se adentra en la naturaleza para capturar los impactantes sonidos de la vida salvaje. Mientras graba el canto de los pájaros, no se da cuenta de que esos mismos pájaros le estaban advirtiendo sobre el oso carnívoro que se acercaba sigilosamente. Dale al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de oso a Julian Gauthier. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Julian Gauthier era un compositor musical. Se inspiraba en los sonidos de la naturaleza y solía grabar el aire libre para incluirlo en sus actuaciones musicales únicas. Nació en Canadá, hijo de padres franceses. La naturaleza y el aire libre formaban parte integral de su crianza, pero a los 19 años, él y su familia regresaron a Francia. En 2017, a los 42 años, consiguió su puesto soñado como compositor para la Orquesta Sinfónica de Bretaña. Era una oportunidad increíble para mostrar su trabajo. La inspiración que obtenía del mundo natural seguía siendo una parte esencial de sus obras maestras. Pasó 5 meses en las Islas Kerguelen, en la Antártida, grabando los sonidos de la naturaleza para su pieza orquestal llamada Symphony Australia o Sinfonía del Sur. La pieza está entrelazada con los sonidos de pingüinos, focas y los vientos helados. Se preparó mucho para hacer su música. Grabar los sonidos era la parte divertida, pero organizar el lado práctico y logístico de sus viajes era agotador. Después del éxito de su Sinfonía del Sur, que se transmitió en la radio francesa, planeó un regreso a sus raíces, Canadá. El país había sido una parte tan importante de su vida, y tener algunos de los sonidos de casa en su trabajo futuro era una forma de mantener a Canadá cerca de su corazón. El viaje tardó 3 años en planearse, y Julian llevó con él a la bióloga Camille Tuscany. Los dos planearon navegar casi 1000 millas por el río Mackenzie, desde Fort Providence hasta Inuvik. A lo largo del camino, Julian grabaría los sonidos de la vida salvaje canadiense para incorporarlos en su próxima sinfonía, pero nunca tendría la oportunidad de crear su obra maestra musical. Un desastre estaba a punto de suceder de la peor manera imaginable. La aventura estaba planeada para tomar 30 días entre agosto y septiembre. Durante ese tiempo, el trabajo principal de Camille era tomar fotos de Julian mientras él grababa. Al regresar a Francia, Julian planeaba montar un mini concierto en torno al proyecto, con las fotos de Camille proyectadas de fondo. Empacaron todas sus pertenencias en su canoa de 2 personas. Julian guardó todo su equipo de grabación en contenedores impermeables cuando no lo usaba. Al final del día, desembarcaban, arrastraban su canoa a la orilla y montaban campamento. Después de cenar alrededor de la fogata, se acomodaban en sus tiendas, listos para enfrentar la siguiente etapa de su viaje. El 6 de agosto, Julian actualizó sus redes sociales, describiendo la aventura a través del terreno accidentado como intensa, agotadora e inspiradora. En la misma actualización, Julian mencionó actividad de osos en la zona. Reportó que, a pesar de haber navegado durante 5 días, él y Camille no habían visto alma viviente durante 3 de esos días, excepto por 4 osos. Quizás esto era una señal de lo que estaba por venir. Mientras navegaban por el impresionante paisaje, se dirigían a algunas de las zonas más remotas de Canadá. Pero a mitad del viaje, algo salió horriblemente mal. En la noche del 14 de agosto de 2019, Julian y Camille se fueron a dormir en sus tiendas separadas. Habían terminado de remar por el día, cenado y luego se metieron a la cama. Pero en la oscuridad, algo se acercaba. Se sintió atraído por los olores y la presencia de 2 humanos en su territorio. Con un agudo sentido del olfato, 100 veces más potente que el de un humano,
Se cree que los osos pueden localizar a su presa potencial desde 20 millas de distancia. Ni Julian ni Camille se movieron. Fuera de sus tiendas estaba un oso grizzly. Olfateó alrededor del campamento, buscando señales de comida. El ruido del agua del río en rápido movimiento enmascaraba cualquier paso o resoplido del oso que investigaba. Era sigiloso, curioso y estaba en busca de presas. Un oso depredador puede acechar a un humano sin ser detectado. A pesar de su inmenso tamaño, tienen la capacidad de acercarse sigilosamente a una presa desprevenida hasta que están a la distancia de un salto. El oso emitió un bajo gruñido mientras olfateaba la lona de la tienda de Julian. El fotógrafo seguía durmiendo, ajeno al peligro inminente. De repente, rasgó los delgados lados de la tienda con sus afiladas garras curvadas cortando la lona como si fuera papel. Un segundo después, sin dudarlo, el oso se lanzó dentro. Antes de que Julian pudiera entender lo que estaba pasando, sintió un peso inmenso sobre él, empujándolo hacia abajo. Las garras del oso se hundieron en su pecho y él jadeó. Luego, el oso avanzó su rostro y cerró sus mandíbulas alrededor del cuello de Julian. El ataque fue rápido, poderoso e implacable, sin luz para ver qué estaba pasando. Julian luchaba en la oscuridad. Sus gritos se vieron silenciados por el río y por la presión de las mandíbulas del oso. Nada de lo que hizo detuvo al oso. Aunque intentó defenderse, el oso lo había tomado completamente por sorpresa y no pudo defenderse. Estaba en un sueño profundo cuando lo atacaron, y con una fuerza de mordida de alrededor de 1000 psi, luchó por liberarse del agarre del oso alrededor de su cuello. El oso se aferró a Julian y lo arrastró lejos de su tienda. El peso del cuerpo de Julian aplastó la vegetación circundante, dejando un rastro de evidencia. La sangre brotó de su cuello mientras los dientes del oso cortaban vasos sanguíneos. Perdió sangre rápidamente y se desvanecía a gran velocidad. Con su compañera de aventura sin saberlo y sin nadie allí para ayudarlo, estaba a merced del grizzly. Pero no hay mucho que se pueda hacer cuando un oso está en modo depredador. La mayoría de los expertos aconsejan luchar si el oso está decidido a comerte, aunque probablemente no se detendrá ante nada. Con los machos grizzly pesando más de 300 kilogramos o 660 libras, son increíblemente fuertes y poderosos. Julian exhaló sus últimos alientos. Había perdido demasiada sangre. Las heridas que sufrió durante el ataque eran inoperables y ahora yacía inmóvil en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando apareció el amanecer en el horizonte, Camille se despertó de su sueño. Descorrió la cremallera de su tienda y miró a través de la endeble puerta de lona. Allí vio el estado de la tienda de Julian. Había sido completamente destruida y ahora yacía en un lío aplanado y rasgado en el suelo. Camille saltó y salió corriendo. Inmediatamente comenzó a llamar a Julian. Su corazón estaba en un puño. Sabía que algo terrible le había sucedido y buscó por todas partes. Pudo ver charcos de sangre alrededor de su tienda. Siguió el rastro de sangre antes de encontrar a otros viajeros. Corrió hacia ellos, angustiada y pidiendo ayuda. Tenían un localizador de emergencia y lo activaron de inmediato. La policía montada de Canadá recibió la señal de emergencia a las 7:45 de la mañana del 15 de agosto. La alerta provenía de una ubicación 50 kilómetros al sur de Tulita. La zona era de difícil acceso, solo se podía llegar por mar o por aire. Así que la policía y los especialistas del Departamento del Medio Ambiente y Recursos Naturales volaron al lugar en helicóptero. Se inició de inmediato una intensa búsqueda. En el campamento encontraron evidencias claras de un ataque de oso, y las esperanzas de encontrar a Julian con vida eran mínimas. Las malas condiciones climáticas hicieron que la búsqueda fuera aún más complicada, y no fue sino hasta el día siguiente que encontraron el cuerpo de Julian. El grupo de viajeros con los que ella había contactado para pedir ayuda fue evacuado del área sin ningún daño físico. Los miembros del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
localizaron 2 osos en la zona, un oso pardo y un oso negro. Ambos fueron abatidos y enviados a los laboratorios para realizar necropsias. Los detalles de los hallazgos no se han hecho públicos, pero se ha confirmado que fue un oso grizzly el que atacó a Julian. Este trágico incidente se volvió aún más doloroso debido a su rareza. Megan Wahlberg, del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comentó que los encuentros entre humanos y osos en los territorios del noroeste no son tan raros, pero las fatalidades son poco frecuentes. Se estima que hay entre 4.000 y 5.000 grizzlies en los territorios del noroeste, además de una cantidad similar de osos negros. Desde 2001 se han registrado 3 ataques fatales en la región, 2 por osos negros y 1 por un grizzly. Lamentablemente, el 6 de agosto de 2017, Julian Gauthier se sumó a estas estadísticas como la última víctima de un ataque de oso que sufrió su aterradora desgracia increíble.